Bienvenidos a un nuevo episodio de Habanos, Whisky o Muerte. Nueva semana comienza en el canal, esta vez algo distinto, ¿no? Fuimos de nuestros pagos de Loma de Zamora para venir al porteñísimo barrio de Palermo y estamos acá con una de las personas, o la persona que más sabe de habanos, una celebridad mundial, podemos decir. Sí, Soberay, sí señor. Es un montón, eso es un montón. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. La semana pasada estuvimos con tu madre, con Blanca, pasando un hermosísimo momento en la otra sucursal. Ahí sí te diría que la persona que más sabe de habanos. Con Blanca lo podemos decir. Lo podemos decir. Sin riesgo de equivocarnos. Y bueno, vinimos acá para pasar un lindo momento, para charlar un poco de whisky, para charlar un poco de habanos. Bueno, Luz, muchísimas gracias por la invitación, por placer. recibirnos acá en tu casa. Y muy contentos de, yo no sé, creo que la gente que nos sigue nunca fumamos en cámara, tampoco. Nunca, es verdad. Siempre en Rosario. nos... En Rosario. Ah, Rosario sí, pero más distendido, así, digamos, como acompañamiento al disfrute, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hacer una especie de, no algo técnico, sino algo de disfrute entre lo que es el mundo del habano y el mundo del whisky, que creemos que tienen mucho que ver de la mano, ¿no? En todo lo que es el disfrute y empezar a comparar, ver con qué tipo de habano queda mejor cada whisky y sobre todo conocer un poco más todo lo que es la cultura, ¿no? del tabaco con las raíces cubanas desde hace ya muchísimo tiempo y que se viene haciendo de la misma manera, ¿no? Hace tantos años. Tantos años de la misma manera porque es la mejor manera de hacer las cosas. Está bueno eso, ¿no? Que muchas cosas van cambiando, se hacen mecánicas, les cambian los procesos. En el habano, la mejor manera de hacerla es la manera en la que se hace siglos. Entonces eso me parece que tiene un valor agregado. Aparte transmitiéndose de generación en generación, ¿no? Un legado tan cuidado, tan familiar, que identifica un pueblo, ¿no? Como así también en Escocia el whisky está tan identificado con el pueblo escocés. Totalmente. Viene de la mano también de muchas cosas. Eso es algo que creo que me encantó del habano, uno estudiando mucho de whisky, Irlanda, Escocia, que son los dos países, digamos, Claro. se hace whisky en todo el mundo. Cuando uno empieza a estudiar la cultura, la historia, nos pareció fascinante. Lo mismo me sucedió a mí particularmente con el habano. Estudiar absolutamente desde que se planta una semilla, crece, pero todo lo que conlleva eso, ¿no? Y los siglos y siglos de generaciones y cómo se mantiene hasta el día de hoy, me parece espectacular. Y te queríamos preguntar, Lu, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo? ¿Cómo fue, sabes, que te empezaron a gustar los habanos? Mirá, ¿Cómo empezó todo? yo tengo dos recuerdos muy puntuales de mi conexión con el habano. Primero, muy chica, cuando mi mamá empezó a comercializar. Nosotros somos cuatro hermanos y mi mamá traía las cajas cuando recién empezaba, donde no tenía una empresa humidores. Vivíamos en un PH de estos antiguos y la escalera era el lugar más húmedo y más frío de la casa. Entonces mamá, que tenía un bolsito con el que iba a visitar clientes que ella sabía que les gustaban los habanos, los tenía en la escalera. Y había días que decía, vamos a revisar cajas. Y nos sentábamos y traía esta caja de habanos y tengo ese recuerdo de abrir y del aroma en la nariz, de esta situación de mirarlos y decir, qué maravilla esto sin entenderlo, claro. Pero sí ese perfume y ese aroma que me quedó y que lo tengo como muy grabado en el recuerdo de las primeras cajas. Y después con mis amigas, un grupo particular, jugábamos a las cartas, 15, 16 años, nos juntábamos en la casa de mi mamá a jugar al póker y le robábamos habano. Así que éramos 7 mujeres, niñas de 16, 17 años, habano en mano, jugando al póker en el living. Hermoso. De la que era hermoso. ¿Se da cuenta Blanca que le faltaba Sí, habanos? se da cuenta. No decía nada. Mi mamá en eso encantada. siempre fue como muy, le parecía fantástico. Claro. Maravilloso esto de que en lugar de estar saliendo estemos en su casa jugando al póker. Nos veía y le parecía divertido. Y compartiendo la misma pasión, ¿no? O sí. Comenzando. Los primeros se los robamos, pero cuando se enteró no hubo ningún problema. Al contrario, claro. Le parecía algo muy entretenido. Y creo que de los primeros que le robábamos, pero por ese recuerdo de la caja, eran Cohiba. Como si estuviésemos fumando, no sé. Apuntaron bien, digamos. Apuntamos bien. Por eso empezó mi amor y no terminó nunca más. Claro. Pero bueno, ese fue mi primer contacto así con el habano. La verdad que el habano en mi familia está, primero de la mano de las mujeres. Mi hermana también tiene una tabaquería y trabaja desde que terminó el colegio en habanos. Desde los 19 años trabaja con habanos.
y mi mamá toda la vida. Claro. Mi recuerdo de mi mamá es siempre con los habanos. Trabajó en otras cosas antes, pero mi recuerdo de ella desde que tengo como esto de asociar es con un habano en la mano. Entonces está en la sangre. Como la herencia que hablábamos antes, de generación en generación. Totalmente, claro. Sí, Lo artesanal, las pasiones se heredan con mucha fuerza. Además, bueno, Blanca fue la fundadora de la Casa del Habano Argentina hace más de 30 años. Fundadora de la distribuidora de habanos para Argentina previo a las casas del habano. Antes de la Casa del Habano, la distribuidora. Antes la distribuidora, porque no había distribución de habanos para Argentina, Chile y Uruguay. Era como que no estaba formado el negocio. Claro, o sea, tenías que traerlo de Cuba si viajabas. No podías conseguir. Se traían algunas, pero lo máximo que se llegaba a traer era ponerle un milfler de Romeo y Julieta o de Partagás. Claro. Y mamá, que mi abuelo fumaba habanos, empezó como en esto de, bueno, a ver, con un socio traían cosas de Cuba en general, no solamente habanos, traían libros, traían distintas cosas de Cuba. Y mamá dijo, no, yo libros no, esto no, yo me quedo con los habanos. Y ahí dijo, empecemos a traer otras marcas. A mucho riesgo, porque también era un producto caro, difícil de comercializar. Un mercado, un nicho. Un nicho muy pequeño, hasta esa época un nicho muy pequeño y muy desconocido. Cuando mamá fundó la Casa del Habano de Argentina, en el único país del mundo a donde habían casas del habano, y había sido una creación de ese país, no es que las casas del habano las funda Cuba, la Casa del Habano la funda México. Es un mexicano que empieza a conocer habanos y que le encanta el mundo del habano y que decide él armar este negocio y después se lo termina dando a Cuba. Y el segundo país en el mundo, antes que en Europa, que en Cuba, en tener Casa del Habano fue Argentina. Que recontra pioneros para el mundo de esto. Y recontra pionera Blanca. Sí, recontra. Y tocaste un tema muy lindo que es la participación de todas las mujeres, ¿no? En esto. Sí. Que entiendo que ya viene desde hace siglos también en lo que son las fábricas, pero como en tu familia y te juntás a jugar con amigas. En realidad desde hace en esto. siglos en las fábricas no. Cuando los españoles descubren a los indios fumando en Cuba, fumaban por igual hombres y mujeres. No había distinción de género ni masculino ni femenino en el fumar hojas de tabaco enrolladas en esa época. Pero después los españoles lo hacen algo casi privativo del hombre. En Cuba, las mujeres casi no eran torcedoras. Cuando recién empiezan los chinchales, que eran las casas personales, las casas de la gente, de las familias, que se dan cuenta que el puro era algo a comercializar, en esa época todavía no tenían la denominación de origen habano, por eso digo puro, y empiezan a hacer negocios familiares en las casas. Esos negocios se llamaban chinchales, ahí sí torcían las mujeres, pero cuando empiezan las fábricas eran torcedores hombres. Las torcedoras mujeres nacen con Coiba. La primer fábrica que tuvo una escuela de torcedoras mujeres fue Coiba, y esto partió con la revolución. Claro. Fidel dice, ¿por qué no hay torcedoras mujeres? Porque no se usa. Los torcedores son hombres. Hagamos una escuela de torcedoras. Y en el Laguito, que es la fábrica, la icónica fábrica de Coiba, es a donde se hace la escuela de torcedores y a donde empiezan a torcer las mujeres. Hoy entras a cualquier fábrica y la mayoría son mujeres. Eso me parece algo muy lindo de ese mundo, porque teniendo en cuenta el whisky que, viste que siempre está como visto como algo de hombres, por suerte hoy en día no. Sí, va cambiando. Va cambiando, pero históricamente, por eso creo que el mundo del habano no fue tan así. O sea, sí en un momento, pero con mayor antelación a lo que es el whisky, quizás las mujeres, digo, desde un comienzo ya estaban involucradas fumando hace muchísimos años, en igualdad. Y en los años... Es un poco parecido al whisky, en el mundo. Puede por ahí ser. No en la Argentina, porque la tenemos a Blanca. Claro, pero acá en Argentina, puntualmente, hasta hace... Es más, y mucha gente lo sigue pensando, que el whisky todavía es como muy fuerte para las mujeres. Yo si salgo y me pido un whisky, me miran con cara. Bueno, diciendo... claro, a eso mismo me refiero. Nosotros hacemos una degustación y vienen 20 personas, 19 hombres, por ejemplo. Y nosotros, a partir de venir acá a empezar a conocer un poco más, vemos que no es así. Entonces, quizás, bueno, como decimos, la importancia de Blanca en lo que es la fundación de la Casa del Habano acá y cómo empezó todo eso a surgir, ¿no? Sí. Porque... No, sí. Mamá, además... Ustedes la conocen, no es una persona muy alta, pero yo digo que habla y se transforma en una mide de 2 metros. Sí, pero totalmente. siempre tuvo ese carácter. Creo que también es necesario para poder armar camino para este tipo de cosas. Sí, total. Bueno, vamos a tomar y a fumar Sí, porque... Por supuesto. Vamos a mostrar a la cámara lo que vamos a degustar. Este es el primer tercio, segundo tercio, tercer. Dame te ayudo.
Elegimos un habano de territorio de sabor medio, un Romeo y Julieta White Churchill, un habano de territorio de sabor medio a fuerte, un Montecristo Edmundo, que es justo ese que está en cámara, y un habano de territorio de sabor fuerte, que es el Bolívar Belicoso Fino. Y así jugamos. Vamos viendo a ver cuál de estos territorios de sabor iba mejor para los whiskies que eligieron ustedes. Tenemos mucha variedad de whiskies hoy. Tenemos un Arran 10 años, típico Arran maduración en barricas de roble americano, tiene un paso por Jerez. Un Glenallachie que nunca pasó por el canal, digamos, nunca filmamos un video de este, es un whisky bastante nuevo. Sí. Tiene un blending bastante, no sé si decir extraño, pero pasó por barricas de vino Moscatel, vino Porto, vino Jerez Pedro Jiménez y barricas ex Bourbon. Hay un blending importante de barricas, un perfil bastante único. Y después tenemos un whisky ahumado, que lo traigo a ver cómo pega. ¿Qué ha pasado por el canal? El habano. Un Passbox, un blend de maltas. ¿Sí? Acá no hay whisky de grano y principalmente tenemos dos destilerías que son nuestros referentes de Islas y en el mundo de los ahumados, que son Laphroaig y Colina. Y un blend de Highlands, que no especifica, pero en un porcentaje ínfimo. Sí, muy chiquito. Sí. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Por lo general, el whisky ahumado con el habano no termina siendo a veces a priori como un maridaje. Bueno, pero podemos jugar. Es cuestión de probar. Sí, también de esa manera se aprende, viendo qué es lo que no va. No hay que. Antes se decía que no se debía maridar habanos y vino. Y mi mamá desde el año 96 hace catas, maridajes de habanos con vino. Que no, que los taninos, que compiten, que no, que en la boca, que los Sí, es complejo, porque realmente es complejo a veces maridar el habano con el vino, pero cuando lo elegís bien, se potencian en boca y hacen un maridaje precioso. Totalmente. Sí. Bueno, nosotros de hecho lo hemos comprobado. Sí. Comentamos también que hicimos el curso de habano sommelier acá. La verdad que invitamos a toda persona que esté interesado a que lo pueda hacer, ¿no? La verdad que a nosotros nos pareció un curso fantástico. Dicho sea de paso, ahora van a abrir, ya están las inscripciones para el octubre, ¿no? El arranque del siguiente. Sí, y estamos ahí en el horno, tenemos el senior, así que en breve vamos a comunicar. ¿Primera vez que hacen senior? Primera vez que hacemos senior. Wow. Está terminando de prepararse. Pero sí, en octubre tenemos la 5ª edición ya del Habano Junior. Claro, ya la 5ª edición es increíble. Muchísimo. Muy contentos. La verdad es que además vamos cambiando y acomodando el curso a medida que vamos conociendo nuevos participantes. Es muy enriquecedor enseñar. Tiene como esto de que vos estás todo el tiempo aprendiendo con cada una de las personas que pasan por un curso. Es lindo. Sí, es que se nota de verdad que lo disfrutan ustedes dándolo. Nosotros lo disfrutamos muchísimo de este lado. Se prueban cosas distintas, catas a ciegas. Bueno, este maridaje con vinos, que yo tenía entendido lo mismo, con poco conocimiento, que el habano con el vino no va. Bueno, y descubrimos lo contrario, ¿no? Sí. Así que... Totalmente. Cármara, saluda. ¿Cómo va eso? Después se edita. Después editamos a Marcos. Está bien, no, Marcos sale. Gracias. Y además también, aparte de con el vino, también con comida. Que también en mi caso nunca había fumado y comido al mismo tiempo. Siempre fue después o antes. Es que ese es el otro concepto. Sí. Como no, el habano es de sobremesa. Claro. Y entonces uno va aprendiendo que... También viste que maridaje viene como de matrimonio. Entonces pensás en un matrimonio de dos. Bueno, habano y bebida. Sí. Pero no, acá es... Vos podés ir jugando con un montón de distintos productos, con el chocolate al final, con la tostada, como pasa con el whisky, con la tostada que realza sabores dentro del habano. Sí, hay que tener cuidado. Si le pones algo muy grasoso, si le pones algo que tiene mucho contenido de azúcar, toda tu percepción de sabores va a bajar. Porque las papilas gustativas se van de alguna manera como a adormecer o a empastar y vas a percibir menos el habano. Claro. Totalmente. En esto sí tenés que tener cuidado. Bueno, yo creo que tenemos que cada uno agarrar un habano al azar, ¿no? Agarra Bolívar y yo fumo Montecristo, si no, amigo. Como vos quieras. Este fue el primer habano que compré. Tengo una relación muy... Bueno, por favor, da tuyo. Ahí está. Bueno, entonces... No, por favor. No, vos agarrar el Bolívar, que yo ya lo fumé muchas veces. Un placer. Definitivamente de mis marcas favoritas. Le puedo comentar a la gente que la primera vez que tuve en contacto con el mundo de los habanos fue antes que el whisky. Y me acuerdo que no sé cómo llegué a esa conclusión, pero busqué en internet lugares para Casa del Habano, primer lugar que salió, y fui ahí sin saber absolutamente ni qué era la Casa del Habano, que estaba en
No, Reconquista no, cerca de las vías Pacífico, una cuadra. San Martín. Sí, San Martín. San Martín. Ahora estamos en Reconquista, pero en Claro. ese momento en San Martín. En San Martín. Y bueno, fui ahí y compré un Edmundo, primer habano que fumaba en mi vida. Claro. Obviamente nadie me... O sea, yo no me dejé asesorar en ese momento, o dije, no, quiero esto, miré y quiero esto. Me habrán preguntado seguramente si fumaba o si no fumaba, no dije nada, ¿viste? Y me compré la petaca de 3. Y bueno, Bomba. no, el primero, Empezaste me acuerdo, bomba. llegué a mi casa. Arrancó flojo, ¿viste? No, Sí, tranqui. sí. Pero pasa Fue mucho, con ¿eh? todo, sí. Y creo que antes pasaba más. Ahora, esto de que podamos comunicarnos a través de las pantallas Y capaz. rompe como esas distancias que antes era. Es raro que alguien entre, o incluso antes hablábamos de la mujer y el hombre en esto de animarse a entrar a diferentes lugares. Como que no te imaginas entrando de repente a una tabaquería y diciendo, hola, quiero aprender a fumar. Totalmente. Claro. Hoy totalmente. esto ayuda. Y la pandemia ayudó un montón. Porque en la pandemia de alguna manera teníamos tiempo y teníamos esta posibilidad de comunicarnos de otra manera. Y creo que eso rompió un montón de trabas de poder acceder a este mundo y enriqueció esta conexión, que para mí está buenísimo. Bueno, Es que- el primero del mundo, perdón, me agarró unas náuseas, ¿viste? Como, sí. ya iba ni siquiera por el segundo tercio más o menos, y dije, no, ¿qué es eso? Pero seguí, ¿viste? Y después el segundo lo fumé a los 3, 4 días, pero me va a caer mal. Y por ahí, porque algo que comí antes, o vaya a saber qué, me cayó mejor, ya no me dio esas náuseas y digo, che, está bueno, me gustó. Y el tercero me gustó más. Y a partir de ahí ya hice lo que tenía que hacer. Fui a la casa de habano, le dije, muchacho, estoy iniciándome y me recomendaron lo que me tenía que recomendar. Bien, ahí sí. Y ahí arranqué. Pero Y si te podemos ir agarró mal. Blanca es muy bueno ese Sí. recorrido de aprender de la mano de ella. Esto fue 2002. Porque tiene, primero que es bastante rigurosa en su forma de comunicar. Entonces, en algún punto eso ayuda. Porque vos por ahí dices, bueno, quiero empezar con... Y ella te dice, no, empezás con esto. Y ese camino de alguien que lo recorrió con tanta... Como con tanta prolijidad como mamá, te ayuda un montón. Está bueno, es lindo. Los habanos se fuman de una manera totalmente distinta, les vamos a contar para los que no fumaron nunca. No tienen nada que ver con el tabaco rubio, no tienen nada que ver con lo industrial de por ahí lo que conocemos, que es el cigarro de papel, el cigarrillo, a donde se traga el humo y va a los pulmones. En el habano y en los puros no se traga el humo nunca. Tenemos papilas gustativas solamente en la lengua y en el paladar. No tragamos el humo porque ya no tenemos percepción de sabores. Entonces lo que hacemos es dejarlo en la boca y después exhalarlo y nunca lo llevamos al pulmón. Yo voy a ir cortando, porque así charlamos mientras fumamos. Por supuesto. A mí me pasó al revés. Yo sí fumo cigarrillos, entonces me pasó que estaba acostumbrado a fumar cigarrillos. No me acuerdo exactamente cuándo fue mi primer contacto con un habano, con un puro, pero si bien sabía que no se tragaba, me costaba mucho tener el humo en la boca y exhalarlo en el momento, digamos, el no tragar. Pues estaba acostumbrado a pitar y a tragar continuamente. Sí, para el Y- fumador de cigarrillos es mucho más Sí, complejo. y me esforzaba mucho porque no, pero alguna bocanada sí entraba y me acuerdo que, bueno, obviamente tomaré un poco, tosés, Claro. hasta que me pude ir acostumbrando, por suerte, a cómo fumar correctamente, ¿no? Sí, es lindo el aprendizaje. El habano es un ritual. Yo creo que el whisky, mira, me acuerdo, mi primer contacto con el whisky, hablé del habano pero no del whisky, mi papá llegaba todos los días de trabajar a la misma hora y era un criadores con 2 hielos y la altura del criadores tenía que ser justo arriba del hielo, justo, todos los días de una manera muy de ritual. Tomaba ese whisky cuando llegaba. Para mí el habano es lo mismo. Es un ritual absoluto. Es esto de lo miro. Nunca pasa a ser algo mecánico como con otras cosas. Lo miro, me fijo en la capa. A mí me gusta mucho observar cómo vienen las capas. Ya en la parte visual hay mucha información. Es como cuando al whisky... Ves la ¿Viste? oleosidad, ves Claro. el color. Mirá qué el barrica, color, es lo tiene, es lo mismo, tiene eso del ritual, que para mí es algo que hay que aprender a hacer. A nosotros como generación, ustedes son de una generación un poquito más baja que la mía, pero como generación nos tocó algo muy rápido. Todo es rápido, todo es inmediato. Sí, totalmente. Cuando yo aprendía las cosas tenías que ir al manual, si se te ocurría algo que no conocías, llegar a tu casa y buscar el manual y sacarlo y buscar por orden alfabético. Hoy en día todo es absolutamente Instantáneo. inmediato. Inteligencia Totalmente. artificial, pones un clic y es diferente. Todo es distinto. Entonces, para mí, en este momento del mundo, todo lo que de alguna manera te trae a concentrarte en algo
específicamente por un tiempo es enriquecedor y hace bien, es sano, porque frenar un poco la velocidad es sano. Entonces decir, bueno, llego a mi casa y voy a cortar, voy a mirar, voy a oler, voy a escuchar, voy a encender. Tiene como esto de decir, sí. Obvio que sí. Dale. Y aparte creo que está totalmente emparentado con lo que es la pasión también, ¿no? Porque hablamos de ritual y uno lo mira y lo huele, y es algo que por lo menos a nosotros nos pasa también con el whisky, que yo me he quedado horas mirando una botella y eso viene de adentro. No solamente me sirvo algo y lo tomo así porque sí, sino respetando toda la cultura que hay atrás, ¿no? Entendiendo cada producto, cómo se elabora, respetándolo, y eso creo que hace una experiencia todavía mucho más completa. Sí, es como un enamoramiento, ¿viste? Que te hacen siempre dice Hernán, nuestro amigo en común, que es el que además nos puso a Hernán, que mientras más conoces, más disfrutás. Y es real, porque decís, bueno, Romeo y Julieta, la fábrica, la historia, la marca, y ya te conecta con un montón de otras cosas. Eso es como esta pasión que se transmite. Amigo, ¿querés cortar con Gracias, esto? chicos. Gracias. Acá en los cortes lo que cambia un poco es la intensidad que vamos a percibir en boca. Si en lugar de corte recto, por ejemplo, hubiésemos elegido un sacabocado, como el espacio por el que sale el humo es más pequeño, se percibe de una manera más intensa los sabores, pero porque se concentran. Se compara un poco esto de los cortes con las personas que toman el whisky con las gotitas de agua o con el hielo o para más suavizar a un otra poco, temperatura. que se abran algunos sabores y demás, en este caso. Sí. Hay algo de fumar habanos que está bueno decir para el que empieza y para el que va a maridar habanos con un destilado, que es que los sabores del tabaco están presentes en el humo. Ese humo se va depositando en la boca, en la lengua. Y entonces muchos de esos productos son solubles en agua, entonces con la saliva, que tiene el mayor porcentaje de agua, ya los percibimos. Pero hay otros que son solubles solo en alcohol. Entonces el perfil de los sabores que tenemos en boca va a cambiar cuando aparezca el destilado. Está buenísimo esto, porque cuando lo conoces decís, bueno, voy a empezar a jugar, a ver con cómo percibo los sabores cuando aparece el destilado y los whiskies. Por eso todo es mejor con alcohol siempre. Exactamente. Sea ron, sea... Sí, obvio. Y no lo digo por un tema más allá del tema de disfrute y todo. Realmente es algo que químicamente termina resultando de esa manera. Sí, existen los puristas que el puro es con café, y el café también tiene esto de que la cafeína estimula el sistema nervioso, entonces te despierta esas papilas gustativas. Pero a mí me encanta con el destilado. Para mí te levanta un montón los sabores y abre mucho la percepción en boca. A mí me gusta. Bueno, vamos a empezar con el whisky. 10 años, whisky leño, donde la salinidad es una característica también. Este es un whisky muy particular. Es una destilería, si se quiere, bastante nueva. No tiene 200 años de historia como tienen muchísimas escosas. Década del 90. Década del 90, 95 si no me equivoco. Es joven. Bastante joven. Mira. Sí, pero realmente se ha ganado un gran lugar en todo lo que es la industria del whisky escocés, porque ha lanzado, por lo menos a nuestro criterio, productos de excelente calidad. Está ubicado en una isla al sur de Escocia, entre la región pegadito a la región de Campbelltown, aunque pertenecería a las Highlands, así como digamos como región, pero se puede catalogar que es parte de las islas, que están dentro de la región de Highland hablando, pero hay muchísima salinidad y toda esa parte costera que es inevitable que no suceda en una destilería que está en una isla. Tenemos un perfil acá de 10 años, 46% de volumen alcohólico. Esta es la versión más nueva, rico. Aunque ya salió hace un Me par de gusta. años. Muy Sí, rico. lindo whisky. Muy rico. ¿Notan ustedes cuando cambia, cómo cambia? Cuando volvés a la bocanada del humo, después de tener la presencia del whisky, en este caso en la boca. Totalmente, se vuelve más dulce, menos terroso tal vez. Eso va a depender mucho del que esté fumando cada uno también. Claro, Sí, totalmente. también de la fortaleza. Yo Y terroso es una de las cosas que caracteriza bastante a Montecristo. Vos tenés algo más intenso. hacer algo intenso, a mí las notas de, por ejemplo, de madera en el whisky, acá de robles, como que se me fueron todavía más para arriba. Es como que el humo acompañó excelente y todavía realzó
más el final del whisky. Pero además, vos no solo tenés una marca de territorio de sabor fuerte, sino que tenés un figurado. El figurado es como cuando contamos que si cortás con un sacabocado se concentran los sabores. Con el figurado, al afinarse la parte que llevas a la boca, el humo sale por un lugar más pequeño que si haces un corte recto en este cepo y es más intenso todavía. Sí, hay una intensidad acá que me estaría encantando. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Van las primeras bocanadas recién, pero está muy bien. La salinidad y ese contraste dulce de las barricas ex Bourbon le juegan fantástico. Yo que estoy con un Romeo y Julieta, que sería el más suave de los tres que estamos fumando, está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Permite Muy el paso bien del humo? ¿No lo tapa el whisky? No lo tapa. Okay. Sí, por ahí está un pelín suave, pero no lo tapa para nada. ¿Cuáles son los rituales, digamos, o las costumbres que rodean el mundo del habano que considerás, digamos, esenciales y cuáles se fueron más perdiendo con el tiempo? Por lo que decíamos, ¿no? De esto de aceleramiento en el que vivimos y demás, las tecnologías y todo que hace que todo el mundo sea mucho más rápido. Mira, yo creo que en el inicio, y esto es algo que se habla mucho como en las tendencias, por nombrarlo de alguna manera, antes los habanos eran más largos, más finos. Ajá. En los últimos años, como desde los 90, los 2000, se fue toda la tendencia a los habanos cortos y de cepo grueso. Una bocanada más plena, que en cuanto encendés ya tenés la boca llena de humo por esto de la inmediatez. Una fumada más corta. Creo que eso es algo de lo que va marcando esto de el cambio en los rituales. Más asociado a eso, porque después fumar es un ritual. Sí. Entonces eso se mantiene de alguna manera, esto de tomarse el tiempo. Yo lo veo mucho en los clientes, que vienen por ahí así, con los pelos de punta, y de repente los ves como van bajando. Llega un momento en el que se van acomodando en el sillón. Sí. Entonces eso me parece que se mantiene. Y a lo largo de la historia de los puros en el mundo, siempre estuvo muy asociado a psicólogos, grandes pensadores, a la creatividad, a los directores de cine. Viste que está como los famosos Groucho Marx, Churchill, Freud. Todos esos pensadores, filósofos, directores de cine fumaban. Entonces sigue estando como muy relacionado a eso. Pero sí lo que cambió en tendencia muy notorio es esto de corto y un cepo grueso que te llene enseguida la boca de humo y que no tengas que estar esperando esta evolución de empezar con un cepo más fino, que la bocanada también es menor y que tenés que ir esperándolo a que se junten los aceites y a ir descubriendo esos perfiles aromáticos, cambiando de momentos y de tercios. Pero ahora está volviendo un poquito esto de los cepos finos y las mayores longitudes. Bueno. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en el encendido también se notó, o eso, bueno, depende de cada fumador, por supuesto, como le enciende, pero el soplete más rápido sobre el cedro más rápido, es más romántico, si se quiere. El cedro tiene un romanticismo hermoso. Sí. A mí me encanta el encendido con cedro. Cuando hay tiempo y cuando estamos solos o cuando estamos acá que no hay nada, para mí el cedro le aporta, porque además es una técnica. Con el encendedor aprendes enseguida. Claro. Listo, es el encendedor, nada, podés ir un poquito más desparejo por acá, por allá, pero con el cedro es a no quemarse, a la llama, a cómo graduás, a de qué lado la ponés, cuál es la inclinación. Tiene es un aprendizaje, la primera vez que aprendimos con cedro fue como, bueno... En el curso había ceniza por todos lados, ¿no? Somos 5 varillas, 3 varillas. 5, sí, tal cual. Ya me da vergüenza la tercera varilla que prendía. Tiene esto de, bueno, si la varilla es más gruesa, es más fina con el encendedor, bueno, incluso en un momento... Hay viento, algo de viento por ahí. Sí, está bueno el encendedor si vas a fumar afuera. Ahí sí te lo compro perfectamente, está buenísimo. Pero he visto encendedores, es raro que yo diga esto no me gusta, pero lo voy a decir. Los encendedores que tienen muchas llamas. Le digo, no necesito tanto, porque no lo voy a prender. Pará. Sí, claro. 4 llamas. No quiero prender en 0,1 segundo. Quiero esto del tiempo, de ir de a poquito, de ir viendo cómo se va armando toda esa circunferencia, esa llama que empezás a ver la brasa, que se pone, que lo mirás y que decís acá le falta. Creo que eso es lo que enriquece mucho más al mundo del habano incluso, que esto de la velocidad, de triple, cuádruple llama, prendelo en medio segundo. Tal cual. Aparte entiendo que es un momento
de relajación y de disfrute. Uno no se va a prender un habano cuando estás apurado. Es un momento para sentarse que invita a la reflexión, a la lectura, la escritura. O simplemente a estar uno pensando. Yo creo que también se relaciona con la industria del whisky, obviamente no comparando, pero sí viendo alguna similitud. En el último tiempo estamos ante los lanzamientos de whisky sin denominación de edad. Que nosotros somos defensores de esos whiskies porque hay algunos que están muy pero muy bien, pero ¿qué pasa? El tiempo apremia. Entonces muchas veces estamos acostumbrados años anteriores ver whiskies de añada siempre, o sea como mínimo 12 años, 15, 18 de maduración en barrica. Y últimamente tienen que salir expresiones al mercado. No le pongas la edad, porque si pongo que tiene 3, 4 años quizás no lo vendes. Claro. Entonces hago un blending de barricas de 3, 5 años. Ponemos un poquito un whisky que tenga 18 quizás para esa mezcla. Pero lo que determina la edad es la más joven. Exactamente. Sí. Exactamente. Lo que declara la etiqueta es la gota más joven de esa mezcla. Claro. Pero si tenemos mezcla de 3, 5 y 18, por ejemplo, nadie te va a decir que tiene 3. Tal cual. Claro. Y eso es como que apremia. Y en los últimos años, sobre todo, pandemia, un poquito antes de la pandemia y post pandemia, entendemos que estuvieron mucho tiempo cerradas las destilerías, que bueno, la verdad que se complicó un poco, creció mucho la demanda mundial, pero estamos ante lanzamientos que ya no se espera tanto el whisky en barrica. Entonces tenemos como similitud ahí un poco el tiempo. Bueno, lancemos al mercado, vendamos. Además hay muchos NAS, también whisky sin denominación de edad, que por ahí tienen maltas muy añejas, de 30 años, pero a la más joven por ahí le ponen un poco de 8, 10, o lo que sea, mucho menos, entonces no le conviene poner 10 años. Claro, no. Porque si tiene tenés mucha una malta de 30, claro. Entonces por una cuestión también de marketing. En los habanos pasa algo parecido. Cuando vos decís, bueno, a ver, te fijas en el fondo de la caja, que es a donde está la fecha exacta en la que pusieron los habanos dentro de la caja. Cuando vos mirás en el fondo, a ver, esta caja vacía, pero que es también de habanos, ahí puedo mostrarles. Ven que acá dice diciembre del 2024. Todas las cajas en el fondo tienen que tener esto, que es, te dice el día o el mes en el que el habano se puso en la caja. Wow. Pero ese no es el momento en el que las hojas salieron de la tierra, se cosecharon y se cultivaron. Las hojas se añejan, se fermentan y se añejan por mucho tiempo. De mínima, para una parte de lo que es la tripa, que es la que está dentro del habano, 2 años. Entonces vos ya sabes que cuando lo pusieron en la caja, bueno, pero esas hojas estuvieron 2 años en un almacén añejándose en condiciones óptimas, rodeadas de madera. Entonces todo eso también enriquece estos mundos. Nos llamó la atención cuando estuvimos estudiando para el curso respecto a la fermentación, porque son fermentaciones muy prolongadas y son varias fermentaciones, no es una sola, bueno, solo para la hoja de capa y demás, pero hablando de tripa y demás, ¿no? En cambio, en el mundo del whisky estamos hablando de fermentaciones de arriba de 45, 50, 100 y algo como mucho horas, nada más. Mirá. Fermentación global. Y es una sola fermentación. Ahí hay una diferencia importante que nos voló la cabeza cuando lo leímos. Pero también en esa fermentación hay situaciones físicas, hay calor en la fermentación del whisky. En la fermentación de los habanos es una fermentación 100% natural, que se hace por el peso de las hojas una arriba de la otra, por la humedad que tienen naturalmente y la misma microbiota que está en la parte de la hoja. Es algo que viene de la naturaleza. Obviamente que hay un montón de gérmenes que están en el aire, en las plantas. Todas esas bacterias que están presentes en la hoja, al ponerlas una arriba de la otra y conservar esa humedad y por supuesto países caribeños que tienen cierta temperatura normal en todo el año, cerca del Ecuador, por eso se dice que lo mejor para el tabaco es cerca de la franja del Ecuador, o sea que ya sabés que son países que esa amplitud térmica es mucho menor, o sea que siempre vas a tener temperaturas por arriba de 20, a veces hasta 40 grados. Entonces esa fermentación es 100% natural, es una fermentación mucho más larga, porque necesita de tiempo y se hace para que baje, por ejemplo, la concentración de nicotina que está presente en todas las plantas de tabaco. Pero se busca esa fermentación para que sea menos amargo, para que tengan menos concentración de nicotina. Entonces, esto es 539 pasos desde la semilla hasta la caja. Es increíble. Realmente la producción es increíble. En el whisky, obviamente, la fermentación, si no agregamos levaduras, digamos, al mosto resultante de la maceración, no tenemos fermentación. Digamos que acá ocurre de una manera muchísimo más natural, por la propia naturaleza. 100% natural. Pero son mundos igual que tienen, viste, que cuando te pones como a leer y a estudiar también con el mundo del vino.
hay un mundo paralelo que decís, mirá, todos estos procesos cómo se repiten. Sí. El tema del terroir, cuando vos hablabas, bueno, es un whisky de la isla y entonces la salinidad en los distintos lugares a donde tienen origen plantas de tabaco y a donde se hacen puros, tiene muchísimo que ver eso, que es el mismo terroir. Cuando estás hablando de, esta altura del nivel del mar, estos vientos que hacen que esas plantas de tabaco terminen en estos perfiles de sabor. No es lo mismo el perfil de sabor que tienen en Cuba que el que tienen en Nicaragua, que ahí yo entiendo, es como cuando hablamos de whiskies escoceses o cuando hablamos de whisky de otros lugares, de irlandeses. Sí, incluso dentro de Escocia hay otras regiones distintas. Una destilería costera no es lo mismo que una destilería central de las Highlands, por ejemplo. Claro. O una destilería de Island no va a producir el mismo carácter que una destilería de Lowlands. Pero bueno, ese intercambio se da más que nada por los microporos de la barrica, ese juego permanente entre lo externo, lo interno y viceversa, ¿no? Por ejemplo, esta isla de Arran que hablábamos de la salinidad, es un 10 años y una gota de sodio que se posa en la barrica, en la duela de la barrica externa, tarda alrededor de 8 a 10 años en penetrar y tomar contacto con el destilado. Por eso, me acuerdo que habías nombrado el Talisker 10 años, que habían hecho una cata, unas primeras catas ahumadas, lo sacan a los 10 años para que no se pase ese vino. Sí, si fuera mucho más joven, unos 8 años, quizás no se sentiría tanto. No se sentiría tanto. Algo que me acuerdo en relación a lo que hablabas del terroir, cuando estudiamos, que decía que un suelo se puede comportar totalmente distinto de un lado de la ruta. Total. Eso me pareció que, bueno, y ahí se asimilan muchísimos otros suelos, ¿no? Que se comporta de manera distinta en una misma región, pero podemos tener un tipo de suelo, digamos, y de crecimiento distinto, entiendo, y postproducción también, de una planta de tabaco que crece de distinta manera. Con tanta cercanía, es increíble. Eso es increíble. Es increíble. Eso también tiene que ver con, por ejemplo, los cultivos que ponen en la tierra, porque cuando vos sacás la planta de tabaco, que la podrías dejar porque es perenne, o sea, dura años, pero no se hace de esa manera el cultivo se hace de manera anual. Todos los años retiran esas plantas de tabaco y hacen otra siembra para devolverle a la tierra los nutrientes que necesita. Por ejemplo, no sé, frijoles, con el tomate. Entonces, eso le aporta a la tierra algo que necesita para después poder volver a poner las plantas de tabaco. Y todo eso cambia en el sabor, que es lo que después nosotros descubrimos sentados acá. Claro, sí. A mí no me gusta, ustedes saben porque ya me conocen por el curso, no me gusta mucho esto de caer yo siento albaricoque maduro, siempre digo lo mismo porque me hace acordar a Hernán. A ver, sí, cuero añejo, a mí eso mucho no me gusta, pero sí me encanta cuando empezamos como a descubrir qué aparece. Bueno, lo terroso, aparece como el cacao. Muchas veces dicen, bueno, yo tengo como esta cosa de la pasa de uva, de la fruta madura. Sí. Y eso tiene mucho que ver en qué vega, cómo se hizo esa fermentación, de dónde viene. Sí. Y es lindo descubrir también. Sí, sin duda. Nosotros nos ha pasado en varias catas, por ahí, en catas en los videos que hacemos semanales, ¿no? De que por ahí también lo relacionamos con aromas de la infancia, o nos lleva recuerdos de vacaciones, de costa, de pasear por el mar, o de, no sé, el aroma que había en la casa de mi abuela en la cocina cuando hacía flan, qué sé yo, esos caramelos, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿no? Poder también viajar y conectarte con sentimientos, con cosas pasadas, no necesariamente con un producto alimenticio como una pera, una manzana, y nada más, sino de todo un contexto. Sí, hermoso. Sí. Totalmente. Creo que el aroma es recuerdo. Totalmente. También. Entonces Sí. hay veces que creo que no hay que indagar, pero en todo el mundo, tanto habanos, whisky como cualquier otro tipo de bebida, de ser, si bien a veces nosotros la buscamos, pero no hay necesidad de ser tan específico a veces tratando de encontrar, sino a veces con alguna nota central uno puede ir jugando y cada uno tiene su propia reminiscencia de lo que recuerda, A mí quién me lo gusta lleve. esto de buscarlo como en algo como lúdico. Cuando lo buscas por algo lúdico, me encanta. Claro. Pero no esto de, viste, no sé, ¿cómo? ¿No estás descubriendo el cuero masticado? Porque de alguna manera es frustrante. Vos decís, che, mi paladar no sirve. No tengo Claro. paladar. Incluso entras como en esto de, no sirvo para esto. No. Cada uno tiene que ir con las percepciones. Está bueno jugar, sí, está buenísimo, porque es divertido y porque es lindo y porque además es como una forma de entrenarte y de decir, uy, mira, antes yo no me daba cuenta si acá encontraba, no sé, banana, barrica, manzana, pera, no podía determinar porque no conocía tanto del whisky y lo que sentía era whisky en la boca.
Y después de empezar a ir a los cursos y después de tomar, y empezás a encontrar, después del el segundo traguito, decís, ah, mira, está esto, es verdad. Y eso es divertido. Pero no cuando cae en este esnovismo de, ah, no, a ver, tiene 3 gotas de... Totalmente. Sí. Nosotros cuando hacemos catas, nunca queremos decir, salvo que la gente a veces está muy callada y bueno, invitamos a que compartan, pero siempre analizamos el primer whisky, por ejemplo, una cata de 3. Y siempre invitamos que la gente no tenga ningún tipo de miedo porque, como nadie sabe, digan sus apreciaciones personales de lo que están sintiendo. Pero ni siquiera tienen que ser una nota, digamos, muy específica, fuerte, rico, a qué reminiscencia, para, si no, uno quizás podría llegar a generar esta cuestión de, no, nosotros encontramos esto, esto y esto. Y es como que limitás a la gente que tendría que encontrar esas notas y si no, no. Que la gente sea libre y también se anime, ¿no? A veces a hablar y a decir, y nos hemos encontrado con sorpresas hermosas de gente que quizás o no tenía tanto recorrido en el whisky o ha tirado algunas notas que las hemos terminado que son descubriendo nosotros después. Que son hasta difíciles y yo creo que eso enriquece un montón. A mí me gusta eso, cuando te dicen, ¿sentís tal cosa? Y decís, claro, es eso lo que siento. Esa parte sí me gusta. Sí. Esa parte me parece hasta gratificante, porque decís, es verdad, está, y la encuentro. A mí ¿Crees también. que los habanos, digamos, conservan todavía ese aura de exclusividad, de lujo, o está cambiando un poco la perspectiva? Yo apuesto a que esté cambiando. Para nosotros es una construcción que cambie eso. Antes estaba muy, muy asociado o al señor barbudo. El millonario, Sí, eran como 2 perfiles. Sí. El señor barbudo, hasta casi te diría con la barba manchada, hiper filosófico o como muy... O la camisa con gemelos, el reloj gigante y la llave del auto que te estoy mostrando. Eran como estos 2 perfiles muy marcados de lo que uno tenía en la idea y siempre, por supuesto, hombres. Totalmente. En el consumo del habano. Sí. Y por suerte, y creo que la pandemia para todo el mundo y en cualquier producto que sea, en lo que hagas, marcó como una tendencia de cambio a nivel de comunicación o también las redes sociales. Hoy en día se conoce mucho más de lo que es el habano y a quién llega, cómo llega y se pierde esto, por suerte. Es una pérdida para mí positiva, o se llega o se gana esto de poder llegar a más gente, poder llegar de otra manera, que se pierda esto privativo, hiper lujoso, exclusivo, casi sectario que tenía antes, y que uno aprenda que puede fumar para celebrar, que puede fumar para compartir, que puede fumar para estar conectado con uno mismo. Eso es para mí algo positivo. Totalmente positivo. Siempre cuento lo mismo, pero porque a mí me marcó. Un día post pandemia, creo que sería 2022, vinieron al local por primera vez a fumar juntos una madre y su hijo. El chico tendría 24, 25 años y vino con la mamá, los dos, a iniciarse en el mundo del habano juntos, a probar su primer habano por primera vez. Hermoso. Me pareció hermoso. Qué lindo momento. Aparte nos reímos, se sentaron, estábamos mi mamá y yo, entonces fumamos los 4 juntos. Qué linda manera de arrancar igual, ¿no? También digo, estaban con ustedes dos, hermoso, el lugar indicado. Hermoso, creo que todos disfrutamos de la misma manera porque fue como... Y yo dije, qué bueno que esto esté pasando. Claro. Tengo ese recuerdo, mi mamá siempre cuenta que todavía se fumaba en los restaurantes y ella fue con una cubana que vino, que ahora está en Londres, por una cubana muy importante para habanos, y fueron las dos a comer a un restaurante conocido y prendieron un puro y las miraban como, ¿y estas dos? ¿De dónde salieron? Bueno, hoy en día hay más mujeres que se animan, hay más jóvenes que dicen, no, la verdad que el humo del tabaco, tragarlo, llevarlo al pulmón, no, pero me interesa conocer el habano y empiezan como a probar y encuentran esto de paramos la pelota, paramos la velocidad del mundo y nos sentamos. Y también se da esto que estamos haciendo nosotros, creo que si está la cámara apagada es lo mismo que haríamos. Exactamente. Charlando, ay, a ver, y esto, y te gustó, y cómo viene el Edmundo. Totalmente. Incluso, ¿querés probar a ver cómo queda el Arran con el Romeo y Julieta? Y de hecho lo vamos a hacer. Pero por supuesto. Y yo de paso voy a acomodarte un poco acá. Voy a sacar la fiscal, así sacamos esto que a mí no me gusta.
porque me recuerdo algo impositivo Sí, y nadie sí. quiere acordarse de Obvio, los yo te soy impuestos. sincero, no la saco hasta que esté un poquito más cerca, porque No, siempre, está siempre bien. tengo miedo de dañar la capa. Me parece muy prudente porque incluso cuando el habano está encendido, la capa se hace más elástica. Entonces es más probable que no dañes la capa. Pero acá ya estamos. ¿Y qué errores Y notás te lo voy a emparejar. en esa gente que por ahí intentan catar o disfrutar una mano por primera vez? ¿Qué errores? Sí, algunos errores que por ahí notas en alguien que recién está iniciando y que No, sé, yo o lo que veo cortarlo mal, o mucho prenderlo- es que, mira, los que recién se inician a veces cometen menos errores que los que fuman hace 30 años, dentro de lo que sería como Sí. la técnica. Sí. Porque están como más abiertos a lo que hiciste vos. A ver, busco un videíto, Claro. me informo. Y Sí. entonces hoy en día la información es más accesible. Sí. Entonces probablemente ya tengan algo. El que fuma desde hace 30 años, por ahí no pasó por eso. Y entonces fuma de la misma manera. A mí me ha pasado de ir a dar clases de iniciación, que me miren como diciendo, ¿y esta qué nos va a enseñar? Si nosotros hace 30 años que fumamos. Claro. Y después te dicen, hace 30 años que fuma mal. Sí, sí, sí. Y Claro. lo prueban cuando le decís cómo y te dicen, ahora me gustó más. Sí, sí, sí. Pero lo que sí yo veo es que los que fuman cigarrillos les cuesta mucho este ejercicio de no tragar el humo y después de hacerlo muy rápido. Claro. De una bocanada atrás de la otra y no tomarse el tiempo, apoyarlo en el cenicero, buscar como esto de ir percibiendo los sabores lentamente y que vayan apareciendo, prestarle atención a las sutilezas. Lo que sí veo siempre es que cortan demasiado. El corte tiene que ser sutil, es parejo y bien superficial. Y veo que cortan demasiado y después los veo que se les empieza a abrir y te dicen, no, pero mirá, se me abrió. Y sí, Claro. si le sacaste la mitad de la cabeza, Dañaste Sí, 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 absolutamente. es muy superficial y eso sí tal vez es algo que la gente por ahí no sabe. Y lo otro, que el encendedor lo pone en directo, entonces esa llama quema la capa y después se va quemando desparejo. Siempre una inclinación para que esa llama no dañe la capa y después puedes fumar más parejo. A ver Claro. cómo está ahora. ¿Vos qué tal con...? Bueno, me gusta mucho, se siente muchísimo la diferencia de fortaleza. Sí. Se siente Sí, muchísimo. acá Bolívar es... A mí Sí. me encanta Bolívar. Igual me encanta, está muy pero muy bien. Este Romeo y Julieta también me gusta mucho, sí lo siento mucho más delicado en cuestión de fortaleza, pero no pasa desapercibido, más allá de pasar de una fortaleza fuerte a una media. Está, lo Sí, sentís, sí, está... sí, Sí, es totalmente. muy aromático además. Sí, muy aromático. Esto es poder, es intensidad, es un carácter, es otra cosa. Y ahora te va a tirar mucho mejor. ¿Qué hábitos, digamos, personales cultivaste gracias al habano? Por ejemplo, paciencia, observación, algo, o el habano en ese sentido no te dio. A mí, por ejemplo, me dio cierta paciencia. Yo Yo te soy diría muy que sí. acelerado a veces y muy ansioso en ciertas cosas, y cuando fumo soy todo lo contrario. O sea, puedo estar 2 horas Es hermoso. mirando el cielo y disfrutando o pensando cosas que no pensaría, o una conexión con la lectura, con un libro, con algo que no lo tendría si no estuviera con una mano en mano. Para mí es una compañía, yo siento como esto me acompaña mucho en ciertas situaciones, pero sí definitivamente la contemplación, porque estás sentado. Claro. Estás sentado disfrutando. Entonces Sí. eso te lleva un poco a esta conexión. Y la paciencia sin lugar a Sí. ninguna duda. Porque hablamos de que era artesanal. Dijimos todo lo bueno, podemos hablar un poco de la parte negativa de la artesanía y de que todo esto lo haga la mano de una persona. A veces no tiran. Y vos decís, por favor te lo pido. Yo Claro. estoy esperando fumar. Y a veces están muy apretados. Y a veces, entonces, esto de jugar y de ir descubriendo de qué manera haces que te aporte todo eso que tiene, de si sacás un poquito, lo abrís más, o jugás con el masajito para si hay algún Claro. nudo. Eso también es paciencia. Definitivamente eso es paciencia. Sí. Entonces, creo que la paciencia y la contemplación son como estas cosas de... Que uno desarrolla, digamos. Y también la capacidad de elección. Porque vos tenés 27 marcas de habanos, más de 250 vitolas dentro de lo que es el vitolario regular
Y estamos hablando de habanos. Después si hablamos de puros, imagínate. Sí. Entonces esa posibilidad de elegir, porque tenés que elegir un habano. Sí, tenés que llegar ahí a Disney, entrar al humidor y mirar y decir... Hoy decíamos, nos sentíamos ¿qué niños elijo? entrando con 5 años a ver autitos, cositas y realmente creo que también es muy importante la elección de un habano, ¿no?, que uno realiza, y eso también te queríamos preguntar. ¿Cómo te guías vos en un día, por ejemplo, no sé, mañana te levantás, por ejemplo, cuando es tu momento del día favorito, quizás si es que lo tenés, para fumar, o cuáles son los factores que te indican a vos qué es lo que tenés ganas de fumar? ¿O es dependiendo el momento? Obviamente no te digo que tiene que ser muy pensado, pero ¿qué te anima o motiva a fumar algo en específico? El momento del día tiene mucho que ver en mi caso. Y el habano que elijas con el momento del día también. Si es a la mañana y solamente desayunaste o te tomaste un café, si es a la tarde o si es después de comer, toda esa percepción de sabores que ya tenés, lo que comiste, eso me cambia un montón. Pero yo te diría que lo que más me condiciona es la compañía. Si estamos en grupo, si estoy sola con mi mamá y decimos, ¿fumamos algo? Bueno, esas situaciones son las que a mí más me condicionan. Y hoy, después de muchos años de fumar y de entender los habanos y de hacer este ejercicio, hoy sé qué es lo que les contaba, lo que tengo ganas de fumar. Digo, hoy quiero fumar tal, y me doy cuenta porque ya conozco ese perfil de sabores. Claro. Antes tenía mucho más que ver con la intensidad. Comí pesado, comí livianito, no comí, me tomé un cafecito, estoy tomando té, o es a la tarde y no tengo ganas de tomar un destilado y solamente tengo ganas de tomarme un cafecito, entonces ¿qué elijo? Esos son como los factores que yo más uso a la hora de elegir qué es lo que voy a fumar. Que creo que se debe parecer a lo que usan ustedes como herramientas a la hora de elegir qué tomar. Totalmente, Sí, totalmente. sí, Siempre totalmente. un whisky para un momento determinado, para antes de una comida, para después, para durante. Siempre distinto, siempre. Yo creo que el mismo cuerpo, ¿no? A veces te lo pide. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho beber más de noche, quizás, o de tarde-noche, sobre todo por si en el día tengo que hacer cosas, dependiendo, ¿no? Si es un fin de semana, obviamente Sí. no. Pero me gusta sobre todo a la noche. Ahí está. Y yo creo que el mismo cuerpo a veces te va diciendo, sobre todo en intensidades, ¿no? Por ejemplo, hay momentos que quizás no quiero analizar demasiado y simplemente sentir el sabor, y quizás me inclino con algo con poca graduación, con no tanta influencia de la barrica. Yo me voy a pasar al segundo porque Sí, estoy sí, ya sí, pero por avanzada en el segundo tercio. Bueno, acá tenemos Glenara, que una versión, como ya dijimos, nunca la hemos probado, por lo menos en cámara. Un blend de barricas muy interesante, que por lo general a veces no se suele jugar con tantos tipos distintos de barrica, pero tenemos mucho vino. Vino de Oporto, vino de Jerez, vino Moscatel, además de una maduración inicial en barricas ex Bourbon. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, disfrutémoslo. Voy a tomar agüita así cambio de uno al otro. Por supuesto. Sí, ya incluso en la nariz cambia un montón. Se siente Cambia una muchísimo. potencia Sí. importante. Y mucha fruta, mucha fruta. Ya acá, obviamente, la salinidad que estaba en el Arran, Sí. la desterramos. Acá estamos hablando de otra región totalmente distinta. Acá estamos hablando de la región de Speyside, mucho más al norte que la isla de Arran, de una punta a la otra de Escocia, prácticamente en vertical. Impresionante, nada que ver uno con el otro. Y en este sí se siente mucho más el alcohol. Sí. Yo por lo menos siento como otra intensidad. Sí, Sí, en nariz no lo sentía, pero en boca está interesante, ¿eh? Esa potencia. en boca se siente. Y lo siento en la punta de la lengua. A mí me encanta esto de jugar como en qué lugar de la lengua siento los sabores. Porque como que la lengua te marca también qué es lo que tiene. Sí, totalmente. Lo hago mucho con el café. También a dónde siento. Y con este whisky siento bien en la punta de la lengua como un pinchacito hermoso. Hermoso. Me gusta. Y aparte, no es fácil a veces mezclar distintos tipos de barrica de distintas bebidas y que queden bien. Billy Walker, que es bueno, el master distiller de esta linda y bella destilería Speyside, antiguamente se dedicaba a esta destilería más que nada a la industria del mundo blend, o sea, vendía su whisky de malta para hacer whisky blend o por algunos embotelladores independientes. Cuando esta persona con su equipo agarra esta destilería en el año 2017, empieza a sacar básicamente un montón de barricas que ya tenían almacenando y empieza a jugar con finish.
agarrar, por ejemplo, este destilado que ya estaba en ex-bourbon y acá lo mezcla con estas barricas. Mucha barrica de Jerez, mucha barrica de vino y empieza a jugar a decir, bueno, todo esto que estuvo madurando 10 años, le doy un poquito más en esta barrica y empieza Me a cambiar. imagino la situación esa de ir mezclando, me parece algo alucinante. Tremendo, ¿Te sí, imaginás? tremendo. Como decir, Sí, bueno, tremendo. a ver, sumamos un poquito más de acá, de allá. Claro, encima parece fácil, bueno, agarramos, ponemos. No. Nada que ver, nada que ver. Encima, Pedro Jiménez, Moscatel y Oporto. Sí. Y me llama la atención que cuando Muy recién lo probé pensé que me iba a tapar por completo el white y no. Y al contrario, como que abrió algo en el claro. habano distinto al anterior. Sí, es que estábamos también dudando en qué momento lo poníamos antes de grabar, ¿no? Si al final, por la alta graduación, si en el medio. Y creo que en el medio le quedó perfecto en el segundo Sí, tercio. creo que quedó bien. Sí. Yo no le tenía tanto miedo a esto. Vamos a ver después cuando pasemos oportunamente al ahumado. El ahumado va a Ahí ser la está, figurita ahí está el difícil. desafío, la figura difícil. Ese va a ser el verdadero desafío. Yo creo que a mí lo que me encanta de este whisky, más allá de que, bueno, no veníamos hablando de a veces no decir notas tan específicas, que no es la idea. Para mí acá las barricas de Oporto juegan un papel bastante importante en muchos frutos rojos quizás que no están tan presentes en el primero y yo creo que acá destacan bastante. Hay toda una fruta que el anterior también tiene su parte frutada, pero acá se siente de otro modo. Más la elevada graduación alcohólica creo que tiene No, interesante. otro viaje. Sí. ¿Sos máster en habanos? Soy máster sommelier de habanos. ¿Máster sommelier de habanos? ¿Cuál fue el aprendizaje más inesperado que te dio esa formación? Uy, Por ahí a que ver. dijiste, uy, esto me... Bueno, pero no lo tenía, ¿viste? Eso se hace en Cuba, ¿no? Hay que decirlo. Eso ¿no? se hace en Cuba, Perfecto. vos puedes hacer el curso junior en tu país de origen, puedes hacer el senior en tu país de origen, pero el máster sí o sí, si sos máster cigar en general, Sí. lo puedes hacer en República Dominicana, por ejemplo, pero si sos máster de habanos, es sí o sí una semana intensiva en Cuba. Una semana en Cuba. Una semana en Cuba, Sí. 7 de la mañana, cafecito cargado y empezás a fumar Wow. y a recorrer. Yo creo que lo que más me llamó la atención de todo lo que aprendí cuando viajé a Cuba, hice el máster, fue esto del lector de tabaquería. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención, porque desde lo romántico era como, bueno, los torcedores, mientras están haciendo los habanos, hay alguien que les lee, mirá qué interesante. Pero cuando lo vivís en la fábrica, cuando entras a una fábrica de habanos y están los torcedores en la fábrica, que es como un lugar parecido a este, a donde están todos con sus banquitos, imagínense el colegio secundario Sí, o el sí, colegio sí. primario, cada uno en un banco con Sí. sus útiles y todo su trabajo y sus herramientas de trabajo, y adelante de eso hay un escenario con una persona que les lee. Y cuando lo ves en vivo, en la situación, el lector trabajando, pero concentrado en la escucha de lo que les están leyendo, tiene algo que yo no lo vi en ningún lugar, en ninguna otra situación. De hecho, no existe en ninguna otra profesión Claro. esto de que haya lectura y literatura mientras están trabajando. Y me pareció mágico, pero mágico totalmente. Y después, ver cómo se conectan los pasos. Porque vos decís, bueno, parte de la semilla y termina en la caja. Y hay tantas personas involucradas en esos diferentes pasos. Pero hay un hilo conductor de esto del cuidado de la hoja del tabaco. Porque el que hace la semilla y la planta ya sabe que va a salir una plantita. Claro. Y esa plantita cuando nace es una plantita así, vos ves las hojas y el veguero va viendo cómo van creciendo y se transforma en algo totalmente distinto. Después esa misma hoja verde la veis en las casas de curación y es una hoja marrón que perdió y cambió de color. Y cuando la recibe el torcedor o en la fábrica, eso se transforma en un habano. Claro. Esa transformación desde la semilla hasta el habano, cuando lo ves, eso es lo otro que me parece que cuando te interiorizas en este producto decís, es una locura. Claro. Es que es increíble. Es una realmente. locura. Esa, sí, sí. Hay como un universo entero de cosas que van sucediendo, de momentos y de procesos que van sucediendo, hasta que llega esto que nosotros disfrutamos, que cuando lo conoces decís, con razón hay tanto disfrute alrededor, porque hay tanto cuidado en esta transformación, que creo que eso es lo que más me sorprendió. Las dos cosas que más me sorprendieron Sí. de esto que tenemos en la mano hoy. Es el respeto, ¿no? El respeto hacia el producto.
que pasó Sí. por tantos procesos y demás, que también nos pasa por el whisky, y sobre todo cuando hacemos catas y demás, o catamos un whisky añejo y demás, el respeto que impone esa edad, que ya sea 3 años, que es lo mínimo, es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. 12, 8, lo que sea. Y bueno, lo mirás de otra forma, ¿no? Sí. Cuando uno empieza a comprender ese tipo de circunstancias. ¿Sí? Sí, te da otro respeto tal cual y otra percepción, como un entendimiento mayor de, bueno, vos decís, el habano es costoso. Puede ser que sea costoso, es verdad, pero tiene todo este valor agregado de todos esos tiempos y de todos esos cuidados. Sí. Y creo que con el whisky pasa exactamente lo mismo. Totalmente. Obvio. Totalmente. Es que yo creo que uno empieza a entender a veces esa cuestión de costo cuando entendés realmente por el proceso por el cual pasa. Entonces, tantos años de espera, tanto cuidado, tanta dedicación, obviamente tiene que tener un valor. Sí, que también la espera en sí es un costo, porque estás Totalmente. manteniendo durante tanto Totalmente. tiempo que privás de la productividad, de esto de decir, bueno, lo sacamos, lo vendemos porque necesitamos la ganancia y no, y lo estás cuidando, y lo estás manteniendo. Lo mismo pasa con los habanos de reserva, con los habanos vintage, esos años agregados que en definitiva lo tenés parado ahí. Y Claro. decís, bueno, Eso tiene un costo, obviamente, Tiene un que se va a costo. traducir, El sí, tiempo sí, es sí, más obvio. costoso. Obvio. Y pasa lo mismo, eso me gusta también, hablando y continuando con las similitudes con el whisky. Pasa Ceniza. exactamente lo mismo. Uno cuando espera un whisky en una barrica por 30, 40 años, obviamente no va a tener el mismo costo que un whisky de 15. y no. Mismo por el tiempo, por la evaporación que tiene obviamente una barrica, que la esperamos 40 años, hay aproximadamente en Escocia hablando un 2% de evaporación entre agua y alcohol anual. Uno ve una barrica de 40 años y quizás está por la mitad, por decirte, dependiendo de un montón de condiciones climatológicas, ¿no? Entonces obviamente es mucho menos producto el que puedes embotellar. Claro. Por ende, menos ganancia de la que vos esperarías a los 3, 4 años si Obvio. la quisieras. Y pienso que en este mundo es lo mismo. O sea, salvando las distancias porque se produce de otra manera, pero obviamente el tiempo influye muchísimo. No, el tiempo influye y además con el tiempo y con la naturaleza todos los factores que pueden venir, porque puede venir un bicho y que se coma la hoja del tabaco, que también puede Claro. pasar tranquilamente y vos decís, lo perdí. O mismo que la conservación, un día que la humedad, que se pierda, si se seca se pone picante y entonces lo perdés, es lo mismo. Bueno, creo que parte de lo que tiene de enriquecedor estos mundos de los que estamos hablando es eso también, el tiempo que se le dedicó a los productos. Yo te quería hacer una pregunta también en base a bibliografía que leí, que en una parte decía, cuanto más añejo mejor será. ¿Siempre es así? Hasta Porque un- en el whisky hay un mito con eso, a veces cuanto más añejo, más edad tenga, es mejor. Y nosotros creemos que el whisky no siempre es así. ¿En el habano pasa lo mismo? En el habano pasa, tiene muchos factores a determinar. Las marcas más suaves, a medida que pasa el tiempo, se va suavizando. Entonces, si es una marca muy suave la que vos estás añejando, pasada una cantidad de años, y van a ser demasiado suaves y se va a perder. Las marcas más añejas, más intensas, añejan mejor. Pero hay un pico en el que después empieza, digamos, a declinar. Hay una cantidad de años en las que van ganando aromas, complejidad. Y pasado eso, entramos en un declive porque se suaviza demasiado y se empiezan a perder. Entonces, sí, en general, cuando está recién torcido no es lo mismo que si lo dejaste esperar 1, 2, 3, 5 años, pero después de los 15 años, ahí ya tenés que tener cuidado. Como con los vinos, creo que ahí es más parecido al mundo de los vinos. Los vinos de guarda, totalmente. que vos decís, siguen sucediendo cosas en la botella. Porque si no, los vinos los podrías dejar 50 años y no pasaría nada. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Desde que se embotellaron hasta que vos los tomás, todos esos años van produciendo. Con los habanos pasa lo mismo. Siguen sucediendo cosas una vez que el habano está torcido y entonces tenés que ser cuidadoso. Pero hemos fumado habanos de muchos años, de más de 30 años, y eran espectaculares. Que bueno, yo creo que también pasa mucho con el mundo del whisky y otra de las similitudes, ¿no?, que creo que seguimos encontrando en esta charla, Sí.
que muchas veces pasa lo mismo, mientras más añejo no es mejor, pero en algunos casos sí, en otros no. Hay veces que la curva a veces de añejamiento, hemos probado whiskies añejos que están espectaculares, y otro whisky quizás con, no sé, 30 años de maduración, y vos lo tomás y no lo sentís como si fuera un whisky de 30 años quizás. A mí me pasó que Hernán una vez nos hizo probar 2 whiskies de la misma marca con distintos años y nos había gustado el más joven. Y yo dije, no, esto me encanta, a ver, ahora voy a probar el de... Claro. Y cuando probé el otro, que creo que era de 30, ponele, si no me acuerdo porque creo que era uno de 21 y uno de 30. Cuando probé el de 21 digo, esto es espectacular, claro. Ahora cuando traiga el de 30 me muero. Claro. Y cuando probé el de 30 dije... No me animaba a decirlo, porque digo, no, esto debe ser porque mi paladar no está preparado para esto. Viste que muchas veces tenés como eso de decir, bueno, no, claramente yo no lo puedo apreciar, soy yo la que no puede apreciar esta evolución. Pero con el de 30 dije, no, a mí me gustó más el anterior. Totalmente, es que pasa muchísimo, no siempre que tenga más años significa que va a ser mejor. Nos pasó más de una vez, ¿no? Muchas veces. Influyen un montón de factores. Igual que pasa en el mundo de los habanos, hay veces que en la maduración llega hasta un límite y después la madera... Empieza a involucionar incluso. Claro. Puede ser tu mejor amigo o peor enemigo. Sí. Ya no tiene más para darte. Totalmente, ya empieza a ser... la madera quizás lo conserva a más años, pero no sigue evolucionando. Totalmente. Y a veces la curva, de hecho, decae. Eso es lo lindo, ¿no? Hay tantos factores climatológicos, bueno, en este caso la madera, clima, un mundo para estudiar, para probar, para analizar. Hermoso. Esto está muy rico. Sí. Es que Glenallachie realmente para nosotros es una destilería, creo que tenemos allá arriba. Que como te venimos comentando, tiene muchos años, pero creo que realmente fue el boom y conocida hace menos de 10. Mirá. Cuando esta persona, Billy Walker, trabajaba anteriormente en 3 destilerías, que eran GlenDronach, BenRiach y Glenglassaugh. Y ha sacado whiskies maravillosos, pero maravillosos de verdad. Creo que GlenDronach 18 ha sido uno de los whiskies que en su momento nosotros los hemos probado y han sido de los que son increíbles. Y esta persona, con su grupo empresario, digamos, vende estas 3 destilerías a un grupo estadounidense y se va a esta destilería, que estaba, no te digo en condiciones de abandono, pero solamente se dedicaba a producir blend. El mundo blend. Que a ver, no significa que esté mal, pero sino que el whisky que producía era simplemente un whisky de malta para abastecer este mercado. Entonces no importaba tanto el perfil quizás que utilizaba whisky de malta en algunas barricas para hacer whisky en volumen. Y ahí es cuando empieza a dar más importancia, empieza a decir, bueno, acá hay un producto interesante, vamos a empezar a jugar con distintas barricas, vamos a hacer combinaciones, y realmente tuvo una aceptación, ha ganado un montón de premios. Muy rico. Más allá de que los premios a veces no estamos 100% de acuerdo porque... Totalmente, hay muchos factores que juegan ahí, Sí. así somos personales. En el mundo de los habanos pasa lo mismo, Claro. 100%. Sí. Que vos decís, bueno, está catalogado como tiene tantos puntos. Claro, no nos guiamos por eso, pero en esta destilería en particular sí lo festejamos porque nosotros, al probar las primeras expresiones en algo desconocido para nosotros, ha sido un impacto muy grande. Y hemos probado muchísimas expresiones y ninguna, hemos dicho, algunas mejores que otras, pero nunca nos encontramos con algo de, che, esto no está bien. Mirá. Y no están destiladas por él, estas expresiones en particular. O sea, ya estaban añejadas antes de que él tomara la destilería, sí se encargó de hacer el blending. Sí. Y de agarrar esos destilados que ya estaban descansando y empezar a jugar con las maderas. Y le llevó muy poco tiempo, desde que la destilería reabrió con él bajo su liderazgo, de formar este core range totalmente nuevo y casi por primera vez de single malt. Y no de que se utiliza la malta para blend. O sea, el tipo hizo realmente algo mágico. Acá ya venía, obviamente, con toda la experiencia, es una de las personas más... que uno de los 2 o 3 hoy en día históricos en el mundo del whisky, porque muchos se retiraron, se jubilaron después de 50 y pico de años en el mundo del whisky. Bueno, él sigue vigente todavía y la verdad que cada destilería que agarró hace magia. Mirá, en habanos eso se llama el maestro ligador. Maestro ligador. El master blender, claro, para los whiskies es el maestro ligador. Sí.
que es el que decide para cada marca y para cada vitola cómo se combinan las distintas alturas de las hojas que sacaron de la planta. Hay Eso, uno bueno, por fábrica, digamos. Sí, yo creo que hay más de uno por fábrica. Sí, depende un poco de las vitolas y de las anillas, pero Claro, hay un maestro ligador que es el que dice, bueno, Sí. esta vitola la tenemos que hacer con tanto de seco, tanto de volado, tanto de ligero, media hoja, una hoja entera, Sí. le ponemos esto y eso es lo que termina decidiendo cuál es el perfil de sabores que te da esa marca. Mundo. Yo estoy en el último tercio, chicos, voy a tener que... Pero ya podemos pasar totalmente, por favor, amigo. ¿Cómo es enseñar sobre habano? Ay, es hermoso. ¿Qué prejuicios son los que más por ahí notás, digamos, al comunicar? Yo creo que el prejuicio sigue estando más relacionado a mi persona en particular. Que muchas veces me pasa que cuando voy a dar viste que mi compañero, que ustedes lo conocen, Martín, saludos a Martín. Tincho, lo Genio, amamos, pero por Tincho. supuesto. Muchas veces cuando vamos los dos juntos, la gente está esperando que hable Martín. Mirá. Yo me doy cuenta de eso. Mirá vos. Que lo están mirando a Martín Sí. como diciendo, bueno, el que va a dar el curso es Martín Claro. y ella estará asistiendo a Martín. Sí. Y a veces eso es lo que yo veo más Sí. como el prejuicio. Esto de que la comunicación Claro. venga de parte de... Sí. Cuando se rompe esa barrera y empiezan a escuchar y se va el prejuicio y ya está, ahí cambian las cosas un montón. A mí me gusta enseñar Sí. de habano. Sí. Me encanta. Siento que lo que estoy compartiendo es una pasión heredada, algo de familia, Totalmente. algo que a mí me cambia la vida. Sí. Yo me doy cuenta que cuando vengo de una manera que estoy, que por ahí un día cargado, una situación, y que cuando prendo una mano hay un cambio. Es como sacarte un velo y Sí, empezar sí, a ver sí, las cosas de otra manera, Sí. como si las cosas empezaran a tomar otra velocidad. Y eso es lo que yo quiero transmitir siempre. Esto de empiecen a entender este producto como un disfrute total. Sí, interesante. Como un disfrute. Y entonces encontrar, y cuando hablamos de esto de ¿qué encontrás en el habano? Es más por un llamado a que vos prestes atención a lo que estás haciendo que a que descubras la nota de cata. Es, ¿qué sentís vos? ¿A dónde? Cuando yo les digo esto de ¿en qué parte de la lengua? Porque de repente decís, pará, mi lengua, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el sabor? ¿Qué sentí ahora que cambié esto? O que probé esto. Y toda esa conexión con uno me parece que es la parte que a mí más me gusta. Y después que particularmente en el habano es un producto que tiene una historia cultural muy rica. Y salir de lo efímero de decir, es algo que lo prendés, se consume, se acaba y desaparece, y entra en lo que te deja a vos esa situación de lo que acabas de hacer. Cuando decían esto de los aromas, la memoria olfativa es la memoria que más participación tiene. Sí. Si vos le das a oler a una persona y te fijas cuánto de su cerebro está participando en esa parte de oler, es mucho más que con la vista, es mucho más que con el oído, es mucho más que con el tacto. Entonces todo esto de empezar a descubrir qué es lo que nos pasa a nosotros en lo que estamos haciendo es lo que para mí es lo más enriquecedor. Y después la cultura. Generaciones y generaciones y años, y los indios, porque en el tabaco también está esto, el chamanismo, la cultura, todo lo que está relacionado. Los dioses. En algún momento, los Sí. dioses, la comunicación con los dioses, en algún momento se creía que era una planta medicinal. Entonces toda esa historia detrás de estas hojas torcidas es como la parte que a mí más me gusta, definitivamente. Sí. Es la parte que a mí más me gusta. ¿Y a ustedes en el whisky? Qué linda pregunta. Yo te digo más o menos cómo comencé y por qué a mí me llamó la atención puntualmente y a lo que me lleva al día de hoy. A mí el whisky cuando era más pibe, lo que me pasaba es que me parecía algo rico pero demasiado fuerte. Yo así no lo podía pasar al whisky. Pero era la única bebida que me llamaba la atención de ver cómo alguna gente la podía disfrutar y hasta sacar alguna nota y digo, ¿cómo puede ser que alguien lo pueda tomar así puro y lo pueda disfrutar y yo no lo puedo hacer? Yo era muy joven, igual tenía, no sé, 15, 16 años, sentía algún sabor, pero me parecía muy alcohólico. Entonces, a partir de ahí es como una bebida que me generó misterio, digamos.
Y a partir de ahí intenté probar cosas distintas. Mi viejo es sommelier de vino, entonces él fue mi referente en cuanto al respeto hacia la bebida, ¿no? Yo de muy chico vi como en mi casa había una cava grande de vino, como también fue bartender y siempre había bastantes bebidas alcohólicas en casa, pero siempre desde el lado también del respeto, de la cultura y de ver cómo se preparaba. De hecho, nunca lo vi en estado de embriaguez, digamos. O sea, siempre desde el lado, es más, creo que él me vio más veces a mí ebrio que yo lo que lo vi a él. Así que siempre lo tomé desde ese lado, ¿no? Digamos, ¿qué hay atrás de todo esto? Hasta que después de probar distintas etiquetas y de empezar a ver el mundo del whisky, sobre todo desde otro lugar, empecé a comprender desde dónde venía. Nos conocimos nosotros, que no sé si te contamos alguna vez la historia de cómo nos conocimos nosotros. Sí. Bueno, aprovechamos el video. No sé si en cámara lo dijimos. Mira, vez. Muy bueno. Capaz que no. Y si lo dijimos hace mucho tiempo. Bueno, esto es lo lindo también, ¿no? Que alimenta a contar otro tipo de anécdotas que quizás nunca han salido. Nosotros trabajamos enfrente, básicamente, ¿sí? Y nunca nos dimos demasiada bola porque, o sea, era un oli chau, con respeto. Y empezamos a notar que a los dos nos gustaba el whisky. Y en base a eso, yo un día le dije, vi que pusiste un me gusta en esta publicación. Sí, a mí me gusta, que esto, que el otro. Vamos a juntarnos a tomar whisky. Él me invitó a la casa, vi que tenía una vitrina con un montón de botellas. Y ahí dije, bueno, básicamente somos amigos. Ya está, listo. Esta es la puerta de entrada de nuestra amistad. Exactamente. Y ahí empezamos a probar distintas cosas, a empezar a charlar con este nexo en común que es el whisky. Y algo que, yendo para el lado de tu pregunta, es como que a mí, yo veo el whisky, me genera amistad, me genera compartir. Tengo una amistad de hace años con él que a mí la verdad que me llena de orgullo y me encanta que haya sido el whisky como el nexo que nos haya unido, y con muchos otros amigos también. Es como que veo algo de conexión entre la gente, más allá de lo que es la bebida, su historia y su elaboración. Y yendo un poco más puntualmente a lo que es la bebida en sí, yo particularmente creo que nunca probé dos whiskies iguales. Algo que diga, esto es igual a lo otro. Y uno puede notar diferencias en su territorio en cuanto al clima, país, terroir, elaboración, barricas. Entonces cada whisky que pruebo siento que es una nueva experiencia, digamos. Entonces eso es como lo que a mí me alimenta, seguir probando cosas distintas. Sí, ni siquiera hay el mismo. universo. A veces el mismo whisky que probamos en días distintos, o estando juntos o estando cada uno en su casa y demás, nunca es igual. Con los habanos pasa exactamente lo mismo. Incluso el mundo del habano, el buen fumador de habanos, lo vas a ver que nunca sale de su casa con un habano solo. Siempre, por eso las pureras son de 2, de 3, siempre hay 2 o 3, porque no sabes con quién te vas a encontrar y a quién vas a tener ganas de compartirle este acto como de generosidad, decirle, bueno, te comparto una experiencia. Sí. Ahí está otra parte. Sí. Y también nunca va a ser lo mismo, yo te aseguro, fumás ese Bolívar en tu casa solo un día y no es lo mismo que el Bolívar que fumamos los 3 acá. Perdón, nos pasó en el examen. Cuando rendimos el examen, el Montecristo Master. Ahora lo podemos contar. El Open, ahora lo podemos contar. Venimos acá el miércoles anterior al examen, con el grupo nuestro que nos tocó rendir. Oh, espectacular, un disfrute, una locura. En el examen, con la tensión y demás, yo no lo disfruté igual que lo disfruté con... ¿Viste? No, te cambia, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Distinto. Esto, nosotros siempre decimos que es el maridaje emocional. Le llamamos maridaje emocional. Porque no es lo mismo en tu casa, no es lo mismo en Cuba, no es lo mismo con gente, no es lo mismo que si viniste cargado, que si tenías un día complejo y en realidad estás buscando cómo relajar, que si ya venís relajado y decís, bueno, este es el momento de fumar con esta... Todo eso cambia la percepción, 100%. Y creo que esa es parte de la gracia que tienen estos productos. Yo voy a ir al tercero, chicos, porque si no, ya no llego. Al tercero. A ver, acá la figura difícil. Vamos a ver exactamente con esta figura difícil cómo marida. Ahumado. Que le decía que estoy sentada acá y tengo los 3 whiskies y lo que me llega a la nariz es el ahumado. Sí, es a esa distancia. Más identificable que sí, totalmente. Y aparte el colorcito, ¿no? Estamos haciendo color natural. Nada que ver. Sí. Acá también.
Los Y tres no que tomamos clarito. hoy, color natural. Todo color Bien, natural, y Sí. muy diferentes. Estos dos por ahí son más parecidos, pero este es otra cosa. Es un color clarito, porque John Glaser no le da mucha bola ni a la edad ni al uso de barricas. Acá por ahí tenemos barricas bastante usadas, por eso el color, ¿no? Que es clarito. La lignina cuando la barrica está más usada, hay menos lignina, menos color, por así decirlo, ¿no? Que es el químico natural del roble que le otorga el color al whisky cuando hablamos de color natural y no con agregado de colorante de caramelo, ¿no? Y acá hay una clara diferencia, es muy clarito el color. Sí, totalmente. Muy clarito. Sí, el ahumado que queda Otro mito que hay que en la derribar. nariz. Tremendo, sí, el ahumado es muy rico, una panceta, ¿viste? O sea, cuando lo pones ahí chillante. Me cuesta con el habano, me cuesta. Me queda, pierdo un poco Mucha panceta, es mucha oliva. Igual, oliva. Sí. Yo siento más oliva Sí. que bueno, no, soy vegetariana, así que es natural que aparezca el oliva y no. Igual la nota oliva está muy, pero muy presente. Igual con el Sí. Montecristo, Muy presente. el Montecristo va bien, muy bien. Con Me este imagino que Romeo y Bolívar todavía Julieta, más todavía. con este Romeo y Julieta Está un poco ahí, lo tapa un y poquito. lo tapa, me queda el sí. whisky todo el tiempo Sí. y incluso es un ultimísimo tercio Claro, porque claro. ya estoy, Sí, pero sí. me queda Pruébalo solo el con el whisky. Bolívar. A ver A ver cómo vamos está. a hacer eso. Yo pienso que, ojo, es bastante invasivo. Sí. Es un modo medio igual. Sí, pienso que al Bolívar no lo tapa tanto, aún así le hace juego igual, el ahumado es... El Bolívar está. El Romeo y Bolívar está un poquito Julieta mejor. desaparece. Sí. Romeo y Julieta directamente. Esta no quiere decir que me guste. Claro. Porque también ahí estamos, bueno, a ver, ¿hay equilibrio? Sí, puede haber equilibrio. Sigo teniendo la percepción del habano, sigo sintiendo sabores, pero no necesariamente te puedo decir que digo, bueno, acá se potencian, Claro. se enriquecen, no sé si se enriquecen, están presentes Claro. las dos, pero no sé si yo lo elegiría para, te digo, hacemos una cata, una experiencia. Bueno, Claro. te traigo Sí. como para enriquecer la Totalmente. percepción. Sí, 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 pero sí. está. Sí, yo creo que es muy complejo maridar con esto en algo quizás más técnico, quizás para ofrecerlo. Sí me pasó a mí particularmente, una vez con un habano de fortaleza fuerte, lo maridé con un Octomore, que es un whisky. Está riquísimo. Sí, me encanta. Está riquísimo. Está muy, pero muy bien. El Octomore es un whisky, si esto es ahumado, el Octomore es 5, 10 niveles más de ahumado, tiene muchísimas partes por millón de fenol. De Más hecho es un ahumado del whisky... mundo. Estamos hablando arriba de 200 ppm. Sí. Cuando son 30, 35, 40, más o menos lo normal, Exactamente. digamos. Esto quizás tendrá 50 partes por millón de Como fenol, que es como mucho, se miden como mucho. la parte ahumada en un whisky. Y aparte de eso, es un whisky joven, por lo menos con el que lo probé yo, que tiene Sí. solamente 5 años, Castra, directamente de barrica, sin rectificación de agua. Y un día dije, voy a hacer la prueba, lo voy a fumar, un habano fortaleza fuerte con esto. A ver, ¿qué es lo que pasa? A mí particularmente me gustó. No pensé en ese momento en resaltar ningún tipo de sabor en general, sino Claro, simplemente solamente en la experiencia. a ver en si me fumar. gusta. Y terminé llegando a la conclusión que a mí me gustó, pero entiendo que quizás no es lo ideal a veces para proponer en un maridaje, porque llegó un momento que era tal la intensidad Sí. de sabores que era muy fuerte. En ese momento yo sé que a mi paladar fue grato, pero entiendo que quizás ofrecerlo como algo para que otra gente lo pruebe puede ser muy invasivo. Es un poco invasivo. Sí. Yo lo siento invasivo. Sí. No elegiría este perfil Sí. de whisky para fumar. Sí. Con el Bolívar un poquito más, pero con el Romeo Romeo y no. Julieta no, me quedo con los otros dos, me encantaron. Me parece que ahí cumplimos con todo, con el equilibrio, con un buen maridaje. Había complemento en el primero y en este. Sí, sí, sí. Pero el whisky solo me gusta. Claro. ¿Qué le podrías decir a alguien que está mirando este video en su casa, con su pareja o solo en fin, en el bondi, yendo a estudiar, en el lugar donde esté mirando este video, que al ver este video dijo, che, me voy a iniciar en el mundo del habano, ¿no? A ver, ¿por dónde entro? Y demás. ¿Qué le dirías a ese espectador que está mirando y que no se animó por un habano y por él le está entrando el gustito al ver el video? Yo siempre les recomiendo ir a un lugar a donde los vayan a acompañar. En el habano en particular, la experiencia con alguien que te guía y que te acompaña
siempre me parece que es mejor, es más enriquecedor. Y después que no empiece como vos con un Edmundo. Claro, no haga eso, señor, No señora, haga, chico, chica. eso es lo que no debe hacer, pero sí empezar con marcas de territorio de sabor suave, como ir en un camino ascendente en las intensidades, y las marcas, en habanos, cuando hablamos de habanos, ya hay una calidad en el producto. Entonces, incluso las marcas de menor costo y de menor intensidad son muy buenas y tienen mucho para ofrecer. Entonces, empezar por ahí. Primero porque por ahí, la primera vez que te sentás a fumar, 40 minutos de fumada es un montón. Muchísimo. Entonces decís, Sí, bueno, esperá, ya a los 20 minutos fumé todo esto y no quiero seguir. Entonces ahí ya, bueno, listo, lo dejo. Y no decís, no, pero esperá, con lo que me costó me lo tengo que terminar. Sí. Entonces, eso es una de lo que yo les recomendaría. Y después, investigar un poquito. Decir, bueno, a ver, hacer este ejercicio de no tragar el humo con suavidad, darle tiempo a la evolución, fumar, apoyarlo en el cenicero, esperar, con tranquilidad. Todo esto que fuimos hablando a lo largo de toda esta hermosa charla que tuvimos, de respetarnos los tiempos, me parece que es lo ideal. Y esto de suave y no tan costoso. Eso es para mí lo más importante. Y una buena compañía, alguien que tenga como esas ganas de decir, te acompaño en esto, fuma así, proba esto, proba ahora lo otro, proba este chocolate, el último tercio se te hace intenso, fíjate si le pones un poquito de algo dulce, qué es lo que te pasa en la percepción, cómo te suaviza esos últimos perfiles. Eso de la compañía, de que alguien te vaya guiando, para mí es ideal cuando empezás a fumar. Creo que compartís con nosotros también que somos fieles defensores que el whisky es mejor compartido. Sí. Y entiendo que todo este mundo del habano también es mejor compartido. Uno en su soledad creo que invita a pensamientos, reflexiones, pero no es lo mismo a veces que sentarse quizás en una mesa con una o dos personas y poder compartir esa pasión. No, a mí me parece hermoso. El compartir con el habano en la mano me parece algo hermoso. Igual defiendo mucho también esto de tu momento. Totalmente. Tu momento como para cuando decís, bueno, la verdad es que tengo ganas de dejar todo. A mí me gustan, chicos, de medio de nerd, la gente me lo critica, pero me gustan mucho los audiolibros. Además de leer, esto de escuchar algo, y fumar y escuchar también me parece muy enriquecedor. O la charla en compañía nosotros los viernes nos juntamos con un grupo de fumadores de una diversidad cultural extrema. Hay psicólogo, hay periodista, hay dueño de kiosco, y esa charla de la vida, de la nada, incluso a veces decís sin contenido, pero ¿cuánto contenido hay en una charla de amigos? Esa es como la parte que a mí más me gusta de compartir. Totalmente. Siempre es mejor el momento compartido, ¿no? Sí. Eso en nosotros también siempre es lo que más nos gusta. Tenemos muchos amigos en Rosario que nos ha dado el whisky, ¿no? En relación a lo que veníamos hablando anteriormente. Y vamos allá un par de veces al año y la verdad que el momento que se comparte, que también, por lo menos para mí, han sido unos grandes precursores, conjuntamente con vos, que, digamos, yo no tenía mucho conocimiento ni de habanos ni de puro. Pero mediante un montón de cosas que me dijo él, mira, yo fumé esto, probé lo otro, está bueno esto, está bueno lo otro, y nuestros amigos de Rosario que también les gusta fumar mucho, yo empecé. Entonces siempre es como que estoy agradecido que me abrieron las puertas de un mundo que yo no conocía tanto, y eso fue gracias al compartir y al estar juntos en una mesa y decir, che, compartimos una comida, unos whiskies, y fuma esto, fuma lo otro. Y en base a eso, yo siendo un fumador de tabaco común, digamos, che, no te prendas un pucho, fumaste y fíjate qué te parece. Y hay mucha generosidad en esa situación, exactamente, ¿no? De como, no, pero esperá, probá, hacé esto. Es como tu tiempo compartido de tu experiencia, de lo que vos conocés. Hay un acto de generosidad en ese compartir. También que comparte tu misma pasión y que lo ve de esa forma. Y gente que por ahí, si no fuera por el whisky, no habríamos cruzado pues, en la vida. No había chance. Y gente tan valiosa, ¿no? Y tan amiga realmente que logramos cultivar a lo largo de los años, es algo que sin duda también se le agradece al whisky, al mundo del habano y demás. Sí, por supuesto. Impagable, que es lo que uno se lleva en definitiva, ¿no? De este mundo, digamos. La amistad, compartir un buen momento y demás.
Bolívar está, y es lo que nos trajo acá. Sí, no, esto es increíble. Nada, increíble. Increíble. ¿Viste lo que es Bolívar? Sí. Para mí es... Me voy a llevar uno para casa, Sí, definitivamente. olvídate. Esto está bárbaro. Y es un mundo, y imagínate que en el whisky siguen habiendo cosas que me sorprenden. En el habano que me siento como una persona que se inició y está recorriendo ahí sus primeros pasitos y voy probando cosas que nunca probé en mi vida. Esto está espectacular. Bolívar es una de mis recomendaciones siempre. Cuando ya tenés un recorrido. Sí, Empezar con un Bolívar, no, definitivamente lo tachamos. Claro. Que Pero se está sí, iniciando, como decíamos otra vez, ¿qué le recomendás? Que venga a la casa de la mano y que compre qué cosa. yo les recomiendo mucho una marca que a mí me encanta y que incluso después de muchos años de fumar sigo eligiéndola muchas veces, que es Rafael González. Rafael González. Marca de territorio de sabor suave, que tiene tripa corta y tripa larga, Sí. que es partes de hoja o la hoja entera, que para mí es el sabor del tabaco cubano. Es una marca que no es tan costosa y es suave. Para mí es para empezar. O Hoyo de Monterrey también es una marca que es más compleja en aromas, pero que también es de territorio de sabor suave. Así que yo les recomiendo empezar por ahí. Creo que también otra de las similitudes, ¿no?, que encontramos dentro del mundo del whisky es que una persona que quizás da sus primeros pasos en el whisky, no recomendaríamos esto que estamos tomando. No, definitivamente. Está riquísimo. No, está en el mejor Riquísimo. momento. Porque si se inicia con alguno de estos productos, ¿Y cuál sería el whisky para el que inicia? Para nosotros la región de Speyside sin duda está en la primera estación del ramal de tren que va al Cine Mall. Res Libre, Glenfiddich, por ejemplo, sería una buena opción. Monkey Shoulder en el blend de maltas no estaría para sí. nada mal, porque tiene maltas de Glenfiddich, de Balvenie, Sí. que están muy pero muy bien, y es algo de territorio, digamos que sería de territorio de sabor suave. Bien. O sea, en esto de las similitudes pienso que uno tiene que arrancar de la misma manera. No puedes arrancar tomando un Castrenf, quizás te gusta la primera vez, pero es muy raro. Creo que tenés que arrancar de menos a más, cuantos sabores un poquito más suaves, e ir subiendo un poco la línea. Yo creo que lo vas a disfrutar de otra manera. Eso es lo que yo les digo muchas veces a los que me dicen, bueno, quiero fumar por primera vez, pero escuché Coiba. Digo, mira, te va a gustar, seguro te va a gustar, porque rico es. Pero, ¿cuánto vas a descubrir de esa complejidad si todavía no lo conoces? Entonces, empezar por algo menos complejo, por ahí más característico, pero más fácil, y después ir evolucionando y avanzando a un momento en el que decís, bueno, me fumé un Coiba y realmente descubrí la diferencia. Porque si no, es nuevo, es todo un perfil de sabores nuevos. Nuevo si fumás un Ramón Alones, nuevo si fumás un Rafael González, nuevo si fumás un Coiba. Entonces, esa evolución me parece que tiene sus pasos, sus escalones, que está bueno ir descubriendo de a poquito. Para dar un cierre, podemos decir que todo aquel que esté en este video y quiera acercarse aquí a la Casa del Habano lo puede hacer en sus dos sucursales, ¿no? Sí. Tanto en Reconquista, en Retiro, como en Palermo, pero en Palermo tiene una mística, como que es un living, lo puede ver acá en el video. Acá no hay ruido de autos, no hay ruido de nada, hay simplemente un submundo. Hicimos un microclima interno para Tal cual. disfrutar. Así que bueno, tengo entendido que esta casa de Palermo está abierta con un horario mucho más prolongado que el de Retiro. Claro, la idea de este fue justamente eso, poder como invitar a la gente en distintos horarios a que vengan desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche a sentarse en el living, a disfrutar. Que tienen la mesa, pueden venir a trabajar durante el día. Claro, eso me dijiste que Está hay la un barra, coworking acá, hay un coworking. gente que viene acá a hay trabajar, gente que viene a trabajar. Eso es hermoso. Sí, Y en la barra, y esto de decir, bueno, estoy tomando y puedo fumar y puedo descubrir este mundo que tiene el habano de la mano. Así que sí, esa es la invitación. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha, así que por favor vengan, la verdad. Los esperamos. Impresionante, siempre están, aparte de Lucía Blanca, están siempre acá. Sí, verdad, estamos es siempre. Increíble, así que ya sea en la sucursal de Reconquista o aquí. Así que bueno, nos vemos Más que en próximos bienvenidos. videos. Lu, la verdad que ha sido sinceramente, por esto, un placer este Para mí video. también. Increíble. Gracias, chicos. Nos alegramos mucho que lo hayas pasado. Espero que hayas disfrutado Sí, de esta muchísimo, charla. muchísimo. Te agradecemos realmente mucho, pero por todo lo compartido, ¿no? Desde los cursos, este momento, como hablábamos anteriormente, ¿no? Del hecho de compartir, de pasar un lindo momento. Hemos aprendido muchísimo Qué y esperamos bueno, aprender qué bueno. todavía más
de vos y de toda la cultura, tanto tuya, de Blanca, de las generaciones, de la historia, y realmente... Cuando uno hace el curso se da cuenta que no sabe nada, realmente. Totalmente. Te pasa un poco ignorante en el tema. Totalmente. Creí que sabía y no sabía Pero nada. le pasa a fumadores de muchos años que Sí. dicen, había todo un universo que no Claro. sabía alrededor de esto y es lindo, es enriquecedor. Totalmente. Así que gracias de verdad por esta charla, la Un verdad placer. que... A ustedes, Ha sido un gracias. placer hermoso. Igualmente. La pasamos hermoso. Hermoso. Nos despedimos. Le decimos a toda la gente que venga a la Casa del Habano, como le dijimos, que nos sigan en el canal si no está suscrito, y nos vemos el próximo martes con un otro episodio más de Whisky Puente. Ahí. Salud. Plan llevado para todos. Whisky o muerte.